Encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña Claudia Furiati, directora de comunicaciones del IEP. Claudia, muy buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia, buenos días a mi equipo, Carlos, Danilo, gracias a todos por acompañarnos en este día muy especial porque vamos a tratar temas de coyuntura y además temas de tendencias, sobre todo en el área de la comunicación digital. Gracias, Claudia. También nos acompaña en este programa Carlos Cobo, analista económico del Instituto. Carlos, muy buenos días. Muy buenos días, Danilo. Muy buenos días a todos quienes nos escuchan. Gracias, Carlos, también por acompañarnos. En este primer segmento del programa estaremos hablando sobre el social listening y la desinformación. Para esto nos acompañará Albertina Navas. Albertina Navas es doctora en comunicación, MBA y periodista. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la comunicación corporativa, institucional y política y actualmente se desempeña como directora de comunicación estratégica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Albertina, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, siempre un gusto compartir con ustedes. Albertina, ¿podría de manera introductoria ofrecernos una explicación de a qué nos referimos con el social listening, tema sobre el que además nos hablará en nuestro próximo programa NewsLab, y de qué manera es importante esta herramienta para la labor periodística? Claro que sí, el social listening es lo que llamaríamos escucha digital activa. ¿Qué significa esto? El social listening es un proceso por el cual capturamos a través de distintas plataformas digitales, a través de una herramienta que toma vía palabras clave de distintas plataformas digitales que incluye Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, blogs, RSS, etcétera, todas las publicaciones que han hecho terceras personas en las cuales nos están mencionando o están usando el hashtag o las palabras claves con las que hemos configurado la herramienta. El objetivo de hacer social listening es poder medir un poquito la opinión pública en el entorno de redes sociales y saber qué se está hablando sobre determinado tema o qué se está hablando sobre tu institución, tu marca o tu empresa. Muy bien, Albertina. Por lo que describe, es una herramienta muy útil no solo a las organizaciones, sino también a quienes en forma directa tienen la responsabilidad de manejar la comunicación de esa organización digamos, trátese de también una marca personal, siendo el caso, ¿no? ¿Cómo opera, por ejemplo, este tipo de estrategia comunicacional y de manejo y herramienta en el campo de la política? Excelente. Bueno, en el campo de la política es fundamental hacer social listening de manera permanente, porque para darles un ejemplo, en un ambiente corporativo es natural tener un 80% de menciones de terceros positivas y un 20% de menciones negativas. Sin embargo, en el ámbito político, el sentimiento negativo, es decir, la actitud frente a lo que se publica, tiende a ser 50% negativo y con mucha facilidad subir el negativo sobre el positivo, lo que te acerca a una situación de crisis. Por eso en el campo político no solamente es recomendable, sino que prácticamente es una responsabilidad y una tarea permanente porque hay que tomar decisiones basadas en datos. Entonces, para poder recomendar a nuestra organización, nuestro movimiento, nuestro político, autoridad, en fin, que tome una determinada decisión, que siga o no siga a determinados usuarios, que responda o no, o que haga o no un pronunciamiento oficial, tenemos que saber y haber medido el impacto real de esas publicaciones negativas. Listo. Albertina, primero que todo, muy buenos días. Gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Mientras tú mencionabas esto, y por ejemplo en el campo ya sea político, corporativo, yo quería preguntarte cómo evitamos, por ejemplo, tomando en cuenta que son redes sociales, cómo evitamos, por ejemplo, digamos, tal vez los políticos, el tema del troll center, porque tú decías, bueno, puede tener 50% de personas que hablan mal o que o tienen una opinión o una idea negativa, y esto puede aumentar. Pero ¿cómo evitamos, por ejemplo, cómo diferenciamos entre un troll center, un grupo de personas pues, que se dedica específicamente a eso, a hablar mal de uno, y cómo nos damos cuenta pues, que es una persona real
o que son personas que efectivamente pues están mostrando pues su opinión y que no han sido contratados para ello? Realmente esa es la pregunta clave que tenemos que hacernos cuando hacemos procesos de social listening y si asesoramos a alguna institución o persona del ámbito político, que es con quién nos estamos enfrentando. Efectivamente, en los entornos digitales hay mucha negatividad, pero son actores de distinto tipo. Por un lado, tienes simplemente ciudadanos disidentes que quizás no comulgan con tu opinión y que tienen el legítimo derecho de expresar una opinión. De otro lado, sí tienes trolls o troll centers. Los trolls son aquellas cuentas que han sido creadas específicamente con el fin de difamar a una persona a través de un entorno digital con el fin de lesionar su reputación. ¿Cómo los puedes reconocer? Pues básicamente los trolls no son ciudadanos X, entonces normalmente tienen detrás un andamiaje, una estructura y un negocio. Entonces, puedes reconocerlo por la foto de portada, en muchos casos no son reconocibles o están usando una foto robada de un tercero. Las biografías tienden a ser muy genéricas, de manera que hay 40 millones de personas que puedan aplicar a esa biografía. Por ejemplo, me gusta leer, ir al cine y los gatos. Híjole, millones de personas caben en esa descripción. También los seguidores, eso es muy importante. ¿A quién sigue la cuenta? Normalmente una cuenta troll sigue a la cuenta a la que quiere hacer daño y a todo su círculo íntimo. Y los seguidores de esa cuenta troll. Las cuentas trolls normalmente, para dar una apariencia de realidad, compran seguidores en una suerte de mercado negro que hay en las redes sociales, y entonces hay unas herramientas con las que tú puedes auditar si esos seguidores son reales o son robóticos. Hay una que se llama Bot-O-Meter, se escribe BOT-O-Meter, que te audita una muestra de los seguidores y ya te da una pista a través de un puntaje con un algoritmo. Mientras más alto sea el puntaje del 1 al 5, más probable que los seguidores de esa cuenta sean falsos. Entonces, cuando las cuentas trolls se presentan, normalmente tienen un alto porcentaje de seguidores, más de la mitad, que son irreales, que son robots, que son falsos y que tienen... y que muchas veces, por ejemplo, vienen de países que no son hispanohablantes, de Europa del Este, de Turquía, de Rusia, son la mayoría de lugares de donde se compran cuentas troll. Entonces, todas estas pistas ya te empiezan a dar una idea. ¿Y cuál es la diferencia con un troll center? Ya no es una cuenta aislada, es un equipo de cuentas que está trabajando de manera articulada con distintas funciones de investigación de tu vida para difamarte, de seguimiento, de insulto, y ellos, ojo, siempre usan herramientas de social listening. Y las tienen programadas de manera que si tú repites, por ejemplo, más de 5 veces una de las palabras de su lista negra, te empiezan a seguir los trolls. Entonces, hasta para cuidar y blindar a la empresa o institución que manejas, hay que hacer social listening. Perdón, sobre este particular, interesante, ¿no? Ver cómo para ellos es una herramienta, o sea, para ellos digo, este ejército oscuro que se ocupa de quizás sembrar conversaciones que vayan contra tu reputación como organización o como figura pública, ¿no? Los social listening le puede ser de utilidad. Entonces, por ejemplo, cuando tú ya detectas este tipo de campaña, ¿no? Ya, tú siempre nos has hablado en otras oportunidades de que, bueno, una de las reglas es no alimentar el troll. Pero ¿qué hacer? Porque si, ok, puedes decir, bueno, yo a este tipo de campaña no le voy a, o sea, lo voy a tener monitoreado, voy a hacer seguimiento, más no le voy a dar respuesta inmediata. Sin embargo, están allí, o sea, no los puedes bloquear. ¿Qué es lo que procede en estos casos? Ya cuando has, a través de esta herramienta, te escucha, podido identificar quién realmente me está manifestando un sentimiento, quizás desfavorable del servicio que estoy prestando ante la medida que estoy tomando como político, y el que está puesto allí para justamente hacer campaña de oposición, pero de descrédito, pues.
De acuerdo, ahí siempre tú tienes solamente tres opciones. Frente a un comentario negativo, solo tienes tres opciones: responder, ignorar u ocultar la publicación o borrar. ¿En qué casos respondes? Respondes cuando puedes identificar que es una opinión contraria legítima, que es un ciudadano que simplemente está, no está de acuerdo con tu posición o con tu argumentación, y que tu respuesta puede enriquecer ese diálogo democrático. Esa tendría que tender a ser nuestra primera opción, si es que por supuesto esta opinión está expresada en términos de respeto y con argumentos. La opción de ignorar u ocultar se aplica cuando identificamos que es una cuenta troll, es decir, que efectivamente el objetivo de esa cuenta es descalificar a la cuenta que estamos gestionando, y por lo tanto responderle sería darle demasiada importancia e incluso regalarle nuestra plataforma, que puede ser mucho más grande que la del troll, para que posicione su idea negativa. Entonces, en algunas plataformas se puede ocultar. Por ejemplo, en Facebook sirve ocultar porque quien publicó sigue viendo su publicación, pero tu comunidad no la ve. Entonces es una buena opción. E ignorar si definitivamente ves que es un troll. Ahora, ¿en qué casos vamos a borrar y a tomar otras decisiones? Vamos a borrar una publicación negativa solamente cuando ésta implique un daño serio en términos de una implicación penal o de un daño grave a la reputación. Por ejemplo, una cosa es que te digan que no estás apoyando de manera firme la lucha contra la corrupción. Esa es una opinión legítima. Pero si te dicen ladrón, o que estás apoyando a los terroristas, o que estás financiando una mafia, eso ya tiene implicaciones legales. Entonces, en ese contexto tienes total derecho de borrar la publicación. Y también cuando hay un daño reputacional grave, si están haciéndote una acusación sin fundamento, pero a veces etiquetan a instituciones del Estado o a otras instituciones de la sociedad civil, por la cual tu reputación podría quedar muy dañada. Ahora, borras la publicación y ¿qué procede? Si es que es un troll al que has ignorado y repite el comportamiento, puedes aguantarlo hasta 3 veces. Y si es que sigue manifestándose, hay 2 opciones por hacer. Una es publicar las normas de la comunidad, es decir, recordar a tus seguidores el propósito clave de haber creado ese espacio. Entonces, por ejemplo, recuerdan todos nuestros seguidores que esta es una página con el objetivo de discutir sobre las ideas de libertad, siempre en el marco del respeto y la consideración a los demás. Toda opinión argumentada es bienvenida. Siempre es para dar un antecedente en caso de que te toque bloquear a ese usuario. Y si es que definitivamente los comportamientos de trolls o troll centers se mantienen y los daños a tu reputación siguen siendo graves, puedes proceder a bloquear a ese usuario y hacer la denuncia en redes sociales. Mi última recomendación sería que tu equipo digital conozca muy bien la política de privacidad de cada red social, porque hay argumentos que proceden y otros que no para denunciar a un usuario. Entonces, solo por darles algunos ejemplos, en Twitter es más fácil que te hagan caso de una denuncia que en Facebook. Facebook casi siempre te dice que no. Y Twitter es mucho más fácil que procedan con borrar una publicación cuando se denuncia por temas de propiedad intelectual que por temas de incitación al odio. Entonces también hay que ir conociendo, porque además los gobiernos conocen muy bien las políticas de privacidad y cuando hay tensión con los periodistas las usan a su favor. Relacionado con este tema, y que también es uno de los males que pudiéramos decir de las redes sociales, son las fake news, y que de hecho tienen también implicaciones en política, e incluso últimamente con el COVID hemos visto cómo proliferan estas fake news e incluso, bueno, producen efectos no deseados. ¿Cómo combatir estas fake news? Sobre todo, bueno, las personas, las familias, los individuos, la gente de la calle. ¿Cómo identificarlas y no permitir que sigan proliferando y desinformando? Es importantísima esta pregunta y creo que hay que partir del concepto, porque si hacemos una traducción exacta de fake news, serían noticias falsas.
Y es un fenómeno bastante más complejo que solo noticias falsas. Si fuera solo noticias falsas, todos las reconoceríamos a tiempo y no las compartiríamos. Pero no es tan fácil de reconocerlas porque tienen matices. Fake news, que realmente es mejor llamarlo un fenómeno de desinformación, tiene varios componentes. Puede ser información verdadera en contextos falsos, puede ser información falsa en contextos verdaderos o puede ser información verdadera sin contexto. Lo que ocurre es que hay una intencionalidad de descalificar a una empresa o a una institución con argumentos o con contextos no pertinentes para inducir a una conclusión no válida. ¿Cuál es el propósito de esto? Distorsionar la opinión pública. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer o cómo podemos combatir? Lo primero es reconocer estos matices de una información en el marco de la desinformación. Es decir, no porque tenga un componente verdadero, necesariamente significa que es verdadero. Y segundo, hay algo que he escuchado siempre como una máxima general y es importante, y es ante la duda, abstención. ¿Qué significa eso? Si a mí no me consta que esto es verdad, no lo he podido contrastar, no sé si dice un medio especializado que haya hecho un proceso periodístico de investigación y contraste, no lo comparto. No hay nada más irresponsable a que un ciudadano diga, no sé si es verdad, pero por si acaso te comparto. Porque ahí estamos siendo cómplices de la desinformación y estamos apoyando a amplificar una noticia que probablemente es falsa. Y aquí les hago una invitación a recordemos uno de los casos paradigmáticos de desinformación que nos ocurrió el año pasado, que justamente tuvo que ver con el exceso de fallecidos por COVID en Guayaquil. Si ustedes recuerdan, esa noticia dio la vuelta al mundo y en todas partes la gente recibía videos en que aparentemente la gente en Guayaquil quemaba a los fallecidos en la calle, los ponía en bolsas, en fin. Fíjense cómo este fenómeno configura estos tres niveles. Número uno, había información verdadera. Es verdad que había un exceso de fallecidos por COVID en Guayaquil. Segundo, había un contexto, no había parte del contexto. Guayaquil fue una de las primeras ciudades en que se dispararon los casos cuando todavía no había protocolos claros en ninguna otra parte del mundo. Ese día había cuarentena, el registro civil se iba a la casa a las 2 de la mañana y no tenían protocolos del Ministerio del Interior para levantar los cadáveres. Entonces no es que los cadáveres quedaban ahí porque la gente estaba loca, sino porque no había protocolos para hacerlo. Y tercero, también se mezcló información verdadera con falsa e incluso se mostraron fosas comunes e incendios de cadáveres que no correspondían a la ciudad de Guayaquil. ¿Y cuál fue la afectación? Guayaquil fue muy lesionado en su tema de marca local, porque probablemente ese escenario dio un posicionamiento de que no era un destino turístico, ni de negocios, ni de inversión durante un tiempo hasta que se aclare la situación. Además, los ecuatorianos en el mundo, porque tengo muchos amigos fuera, nos veían como en ese país de salvajes donde queman los cadáveres en la calle. Eso fue terrible. Entonces creo que tenemos un caso muy cercano que justamente por el respeto y por todo lo que a nosotros como ecuatorianos nos tocó, el caso de Guayaquil, tenemos que escarmentar en cabeza ajena y cuidarnos de caer en estas trampas de la desinformación. Albertina, ¿en qué medida esa posibilidad de estar desinformado también es alimentada desde la organización? Es decir, por ponerte un ejemplo, hay personas que señalan que la actual gestión comunicacional del gobierno ha tenido sus fallas para temas, quizás no el referido al COVID, porque el plan de vacunación marchó bien en cuanto a comunicación y información de la ciudadanía y se llevó adelante, eso ayudó a llevar adelante con éxito el mismo, sino por decirte en temas como lo económico. No sé qué impresión tienes tú y en este caso, ¿qué valoración le das? Por ejemplo, cómo lleva en la esfera pública digital el actual gobierno su política comunicacional. Exacto, los fenómenos de desinformación pueden darse
por exceso u omisión, es decir, efectivamente, porque comparto información, como decíamos, en contextos no pertinentes, o porque omito parte de la información que me permitiría poner esa noticia en un contexto. Es verdad que en algunos casos, sobre todo en la política, en épocas electorales y ciertos gobiernos, usan esa estrategia intencionadamente, es decir, omitir cierta información para generar un efecto en la opinión pública. Recordemos que estamos viviendo ahorita en redes sociales un fenómeno que se llama de burbujas. ¿Y qué son estas burbujas, de estas microburbujas? Es cuando se genera el espiral del silencio, es decir, que yo tengo contacto con mis 25 contactos más recurrentes en redes sociales y extrapolo esa percepción a todo un conglomerado. Entonces, en mi WhatsApp o en el chat de WhatsApp del barrio o de mi familia o de los papás del colegio, todo el mundo está a favor del gobierno, digamos, o en contra del gobierno. Y pienso que el Ecuador está a favor del gobierno, o que el Ecuador está en contra del gobierno, o que Quito o que Guayaquil están a favor o en contra. Entonces empiezan a generar estas distorsiones de la realidad que me hacen creer que la realidad es ese pequeño círculo íntimo con quien tengo más interacción en redes sociales. Entonces, no te podría decir la intencionalidad del gobierno porque sería un poquito temerario de mi parte asignarle una intencionalidad, pero sí hay 3 elementos que hay que valorar en un proceso de comunicación institucional: el contexto, la intención y la veracidad. Entonces tenemos que ver si los hechos que nos están contando son veraces y a qué fuentes se están refiriendo, con qué calidad y rigurosidad en esa información. La intencionalidad es siempre pensar en una posible agenda. ¿A quién le favorece que yo cuente o deje de contar este aspecto de la realidad? Y tercero, el contexto. Una cosa es darte una misma noticia en un contexto negativo que en un contexto positivo. Entonces puedo darte una noticia en el contexto de que el gobierno está trabajando, como en el contexto de que soy el heredero de una situación que no causó este gobierno. Cualquier contexto va a ayudarte o a motivarte a inferir una cierta conclusión. Entonces, independientemente de dar una apreciación o un juicio de valor genérico, te diría que en cada caso hay que hacer este triple análisis. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el contexto? ¿Y cuál es la veracidad de la información? Como mencioné a inicios del programa, usted nos acompañará en nuestro próximo evento o programa de formación denominado NewsLab, que es justamente economía para jóvenes periodistas, para jóvenes comunicadores. Y ahora, en este sentido, quisiera consultarle sobre estas nuevas formas de comunicar las ideas, cómo las herramientas digitales, las nuevas plataformas digitales pueden ayudar o propiciar un mayor alcance para la difusión de ciertas ideas y en particular las ideas de libertad que defiende y promueve el instituto. Bueno, frente al uso de redes sociales con este fin, siempre vas a encontrar 2 posiciones contrapuestas. Los que son más escépticos y dudan de la posibilidad de que las tecnologías sean un espacio para democratizar información, y los que somos un poquito más optimistas y que vemos en la tecnología un espacio para el acercamiento. Efectivamente, todavía hay una brecha digital en cuanto a conectividad. Sin embargo, yo les invito a que nos apropiemos de estos espacios, porque las redes sociales no son nada más que lo que los usuarios hacemos de ellas. Entonces, no podemos nosotros dejar libres estos espacios en que podemos opinar como ciudadanos críticos, conscientes e informados, ceder estos espacios a favor de trolls que van intencionadamente a tratar de distorsionar la opinión pública. Entonces, mi recomendación es no perder esos espacios en redes, por supuesto, no dejar de ser críticos, no dejar de alentar un diálogo democrático, no dejar de elevar el nivel del debate y la conversación en redes, pero definitivamente no dejar de estar.
Lo primero es definitivamente no dejar de estar y tener una presencia relevante. Las redes sociales no solamente son para contar lo que hice el fin de semana, lo que comí o el paseo al que me fui. También son un espacio para compartir información de interés, para hacer curaduría de contenidos, para poner sobre el tapete un debate, para analizar la coyuntura, y en eso como ciudadanos informados podemos aportar mucho. Bien, Claudia. Sí, finalmente, bueno, para ya despedir este segmento, Albertina, darte las gracias y pedirte, ya tu minuto de reflexión lo diste, pero sin embargo, quisiera más específicamente en el caso de los periodistas jóvenes que se están formando y que tienen quizás ese chip ya metido de que es por las redes sociales que pueden ejercer su profesión. ¿Qué recomendación das en términos de un balance, ¿no? de lo que es el ejercicio, la práctica periodística, bien sea en la comunicación política o bien en la comunicación económica, como va a ser NewsLab, el centro, el epicentro, o en otros ámbitos de la información? Para los periodistas, las redes sociales son unas herramientas de muchísimo apoyo. Pero eso sí, no hay que darles más poder del que tienen. Las redes sociales per se no son generadores de contenido. Somos nosotros quienes generamos contenido para ser distribuido en redes sociales. Y es importante también poder hacer esa pedagogía con nuestros públicos y con nuestras audiencias, de cómo poder identificar, de cómo hacer contraste de fuentes, de cuáles son, por ejemplo, portales de verificación de información. Solo por darles un ejemplo, en el caso de COVID de América Latina, hay 100 portales periodísticos dedicados a contrastar información exclusivamente sobre COVID. Entonces, aunque no seamos periodistas, podemos referirnos a esos portales que han hecho ese trabajo de contraste e investigación por nosotros para poder saber y estar seguros que la información que compartimos es verdadera, está en un contexto adecuado y no tiene la intencionalidad de lesionar a alguien. Entonces, finalmente, siempre invitarles, yo siempre tengo una actitud de esperanza frente a las redes sociales y de hacer de estas un espacio abierto al diálogo democrático. No cedan sus espacios, seamos activos, seamos críticos, establezcamos puentes de convergencia, de contacto, de sinergias en las redes sociales, y eso sí, que las redes sociales sean una puerta que nos invitan a profundizar en la información, pero que la información no empieza y termina en las redes sociales. Bien, le quiero agradecer Albertina por habernos acompañado en este primer segmento de nuestro programa. Amigos, nos vamos a un pequeño corte comercial, ya volvemos a su programa Contrapunto Liberal. Estamos de vuelta, amigos, en su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. En este segmento hablaremos sobre la ley tributaria impulsada por el gobierno, denominada Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que fue enviada ayer por el presidente Guillermo Lasso al registro oficial. Para conversar sobre este tema nos acompañará Alberto Acosta Borneo, quien es máster en Economía, becario Fulbright y graduado en la Universidad de Nueva York, que cuenta además con un MBA, es editor de la publicación Económica Política Análisis Semanal y editorialista de la revista Vistazo. Alberto, muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Alberto, ¿cómo evalúa esta nueva ley tributaria que fue publicada ayer en el registro oficial? ¿Cuáles son sus aspectos positivos y negativos, sus principales aspectos positivos y negativos? Bueno, yo veo con preocupación que al final del día es una ley que va a recaudar, va a sacar del bolsillo de los ciudadanos, de las empresas, 1.900 millones de dólares en un entorno de lenta recuperación económica. Esto implica siempre los impuestos tienen un efecto recesivo, retiran ese dinero y reducen el ritmo de inversión, el ritmo de consumo. Tienen un costo en el crecimiento económico y en la generación de empleo. Entonces, esa es la parte negativa de esta reforma, que al final del día es sacar más dinero de los ciudadanos para sostener un gasto público que no se logra contener de manera adecuada.
Por el lado positivo, sí hay temas muy positivos en esta reforma porque se incluyen también otros cambios a otros temas que no están relacionados tanto con el tema tributario. Por ejemplo, hay reformas petroleras a la ley de hidrocarburos que permiten abrir la participación privada. Eso es muy importante. No hay recursos estatales para seguir invirtiendo. Esta ley abre la puerta para una mayor participación del sector privado. También hay ciertos cambios, ciertas reformas financieras, pequeñas, pero las existen, y reducen en algo esas restricciones que existen a la inversión privada en la banca. Inversión, sobre todo para inversión extranjera, porque tenemos un esquema proteccionista bancario que impide la participación de actores internacionales. Y otro tema importante y positivo es el que se elimina el ICE a las telecomunicaciones y además se permite el pago de contribuciones de las empresas de telecomunicaciones con obras de conectividad. Entonces, todos esos temas yo creo que van por el lado positivo que se incluyen en esta reforma, que como todo tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Bueno, Alberto, primero, un gusto que esté aquí con nosotros. De hecho, es justamente para analizar esta ley que tan importante es en este momento, debatirla y analizarla a profundidad. De hecho, yo quería resaltar otro aspecto positivo, es por lo menos el hecho de que el presidente pueda, digamos, eliminar o modificar el impuesto a los consumos especiales vía decreto. El tema de la eliminación del impuesto a la herencia es positiva, pero usted dijo algo importante. De hecho, tiene aspectos negativos. Es justamente en esos aspectos negativos donde yo quisiera preguntarle, ¿esto ayuda de alguna manera a esa reactivación económica? Y en caso de que su respuesta sea no, y de hecho en su intervención pues básicamente lo ha mencionado, ¿qué le propondría al gobierno? ¿Qué debería hacer el gobierno que no sea solo subir impuestos? Es decir, ¿qué es lo que ellos no están haciendo en este momento y en qué deberíamos insistir? Bueno, definitivamente más impuestos no ayudan a la reactivación económica. Más impuestos no equivalen a más crecimiento, más bien todo lo contrario, equivalen a una reducción en el ritmo de crecimiento, porque se retira dinero que podría ser usado para invertir o para consumir y se lo destina a otros usos no tan eficientes como cuando ese dinero estaba en manos de sus propietarios. Ahora, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es seguir trabajando para corregir la crisis fiscal, que es importante corregir la crisis fiscal, pero hay que entender que hay que hacerlo desde el lado del gasto. Hay un campo muy grande de acción por el lado de priorizar gasto público. No se trata de recortar por recortar, esa no es la alternativa. La alternativa no es reducir servicios públicos, tampoco es esa la alternativa. La alternativa es priorizar el gasto público. Es decir, gastar en lo que los ciudadanos valoran, en lo que cambia la vida de los ciudadanos. ¿Qué es lo que valoran? Salud pública de calidad, educación pública de calidad, seguridad. Esos son los temas de fondo que el Estado tiene que hacerlo y tiene que hacerlo bien. Y eso implica saber priorizar los gastos y dejar de hacer todo lo demás, todo lo que no está en esas prioridades, dejar de hacer. Y veremos cómo el Estado va a tener más recursos para salud, más recursos para educación y para seguridad, porque deja de gastar en otras áreas en donde no agrega valor. Segundo, trabajar en la calidad del gasto. Tenemos mucho gasto sobredimensionado, gasto en obras innecesarias, mal hechas, y muy de la mano con la poca calidad en el gasto está la poca transparencia, mucha corrupción, muchos acuerdos entre privados. Entonces, esos temas hay que trabajar. Entonces, tenemos que, resumiendo, son 3 temas que debemos considerar para trabajar por el lado del gasto. Priorizar el gasto en lo importante, lo que sí le cambie la vida al ciudadano, calidad en el gasto y transparencia en el gasto. Alberto, buenos días. Gracias de verdad por aceptar este encuentro muy importante esta semana donde debemos llevar la mejor, sobre todo la información más calificada al ciudadano para que pueda entender este proceso de reforma tributaria. Y bueno, alternativas. Dentro de esas alternativas me gustaría que hablara cómo ves tú a partir de esta decisión que pudiera en el futuro adelante llegarse a esta reforma que desde el Foro Libertad y Prosperidad se está planteando de presupuesto base cero como una forma de justamente lo que acabas de mencionar, reducir el gasto fiscal. Si nos puedes compartir sobre eso. Bueno, vemos que lo que ha planteado de la visión que está imperando este momento en el gobierno más bien busca corregir el problema fiscal elevando recaudaciones, aunque el acuerdo con el Fondo Monetario dice lo contrario, el acuerdo con el Fondo dice que lo fuerte del ajuste viene por el lado del gasto, pero la realidad es que nos llega un presupuesto de 2022
en el que nos dicen que va a seguir subiendo el gasto público en 1.000 millones, pero en ese mismo año los impuestos a los ciudadanos van a subir en 800 millones. Entonces, ¿cuál es la ecuación que nos están planteando? El gobierno sigue gastando más, los ciudadanos pagamos más impuestos para sostener ese gasto, y la pregunta que nos hacemos entonces es ¿cuándo el Estado piensa hacer su parte de la responsabilidad? ¿Cuándo piensa comenzar a reducir el gasto, a priorizar el gasto, a gastar en lo que realmente es importante, dejar de gastar en aquello que no agrega valor al ciudadano? La herramienta del presupuesto base cero sería fundamental, pero yo creo que estamos muy lejos de que el gobierno tenga la intención de implementarla. Lamentablemente hay una inercia y además, ¿cuál es la dificultad? ¿Por qué alguien que se sienta en el Ministerio de Finanzas de repente se ve incapaz de tomar estas decisiones por el lado del gasto? Y es porque hay muchas personas de muchos grupos que no quieren soltar la mamadera del Estado. Todos quieren seguir viviendo de las rentas del Estado. Entonces todos dicen, el gasto que haces en mí es fundamental. Sin eso se acaba el mundo. Y de esa manera quieren mantener el status quo, que sigan fluyendo las rentas, que lamentablemente las rentas del Estado no llegan a los más vulnerables. El grueso de las rentas del Estado llega a un estrato medio y a los contratistas y a los compadres, de quienes están más cerca de los gobiernos. Entonces, el desafío es romper con esa inercia. Y eso requiere de mucha voluntad política, porque tiene un costo político muy grande, implica un conflicto con estos grupos que van a perder rentas si es que se llega a priorizar el gasto público. Pero eso es lo correcto que hay que hacer, porque al final del día los recursos estatales son escasos y hay que lograr que esos recursos lleguen a los más necesitados y en las necesidades que consideremos prioritarias, porque como son escasos no hay cómo usarlos para todo, no alcanzan simplemente para todo. Un argumento que se ha usado tanto para este nuevo proyecto de ley, así como para otras reformas tributarias en el pasado, es que se grava principalmente a personas de determinado nivel de ingresos para arriba o a las empresas con determinado nivel de patrimonio o empresas que han tenido una situación favorable en este último año. Pero ¿es esto cierto? ¿El efecto de esta subida de impuestos cae exclusivamente sobre estos grupos o al final de cuentas nos terminan afectando a todos? Bueno, la realidad es que a pesar de que eso es lo que se discute en la Asamblea y se decía si debía ser el límite de $2.000, $2.500, $3.000, es una discusión absolutamente estéril, porque el impacto de una reforma tributaria y en general el impacto de cualquier medida económica no se agota con el primer afectado. Es decir, el impacto no es solamente quien paga el nuevo impuesto. Esa es la primera parte del impacto. Después hay toda una cadena de impactos porque en una economía todos estamos interrelacionados. No hay grupos que vivan en galaxias paralelas que no impacten al resto de personas en la economía. Todos estamos integrados de una u otra manera. Entonces, por ejemplo, cuando se le carga una contribución a las empresas, una contribución extraordinaria con la que están aplicando, implica que las empresas van a tener menos dinero para invertir. Menos inversión implica que una menor generación de empleo. ¿Eso a quién me afecta? ¿Solamente al empresario, al dueño de la empresa? Yo creo que probablemente sea el menos afectado el dueño de la empresa porque de una u otra manera tendrá ciertas seguridades que ha creado a través del ahorro o cualquier otro mecanismo. Pero en cambio, quienes pierden un empleo o no consiguen un empleo porque no se producen esas inversiones, esas personas son las más afectadas. Entonces, en definitiva, todos estamos interrelacionados y todos nos vemos afectados por la reforma tributaria y probablemente los más afectados siempre terminan siendo los más vulnerables, porque son quienes no tienen esas redes de seguridad frente a no conseguir un empleo por mucho tiempo o frente a perder un empleo. Esas personas son las más vulnerables y las más afectadas al final del día por políticas que lo que hacen es retirar dinero que puede ser usado para la inversión o para el consumo y con ello reducen el ritmo de expansión económica. Listo. Sí, quería consultarle algo adicional y es, ahora que se aprueba esta reforma tributaria, ¿considera, por ejemplo, que el gobierno podría aprovechar esta oportunidad tomando en cuenta que, primero, hay un precio más alto del petróleo en relación a meses pasados y adicional, va a tener un ingreso adicional con este impuesto al patrimonio que desean cobrar? ¿Se podría o debería el gobierno empezar tal vez a eliminar otro tipo de impuestos, como por ejemplo se ha insistido
desde el Instituto Ecuatoriano de Economía Política y también desde el Foro Libertad y Prosperidad se ha insistido, por ejemplo, en la eliminación del impuesto a la salida de divisas. Definitivamente es el momento. Vemos que el gobierno, por estos avatares de la política, terminó recibiendo una reforma tributaria magnificada. Yo creo que la estrategia del gobierno era presentar una reforma grande, como en toda negociación, con el objetivo de que en la Asamblea llegara a un punto intermedio. Entonces se planteó de entrada 1.900 millones cuando el acuerdo con el Fondo Monetario contemplaba una reforma tributaria que genere alrededor de 1.300 millones. Pero con todo el desenlace político que todos conocemos, terminó recibiendo la versión original, es decir, va a recaudar 1.900 millones, 600 millones extras a lo que había planificado. Entonces ahí existe un colchón adicional de ingresos que no tenía planificados ni estaban acordados con el Fondo Monetario. Hay un colchón adicional también por el lado de los excelentes precios del petróleo. Este año son alrededor de 1.700 millones que probablemente obtenga de manera extraordinaria frente a lo que estaba previsto inicialmente. Entonces, eso también ayuda generando rentas adicionales al Estado. Entonces, todo esto lo que hace es que da una oportunidad única para que el Estado devuelva en algo esos impuestos que está cobrando a través de una eliminación del ISD. Yo creo que este es el momento para eliminar el ISD. Existe campo fiscal, lo que normalmente era difícil porque no había campo fiscal, ahora sí lo hay, porque hay 600 millones de extras de reforma tributaria y un monto importante también por el lado petrolero, lo que le va a permitir eliminar el ISD y todavía seguir cumpliendo las metas de ajuste fiscal. Entonces creo que es de la oportunidad para tomar esas medidas y sería muy importante para beneficiar en algo a la población y contrarrestar esa afectación por la reforma tributaria. Porque eliminar el ISD significa devolverle a los ciudadanos o permitir que una parte importante de sus ingresos se mantengan en los bolsillos de los ciudadanos. No hay que olvidar que el ISD lo pagamos en distintas proporciones en todos los bienes que consumimos, en todos los servicios que consumimos, de una u otra manera han pagado ISD en el proceso. Entonces hay que estar muy claros que el ISD lo pagamos todos. ¿A quiénes afecta más? A los más pobres, que son los que representan una fracción mayor de sus ingresos, lo que pagan en ISD en los bienes que consumen. También hay que darnos cuenta que el beneficio de eliminar el ISD es que va a permitir enlazarnos a los capitales internacionales, es destruir esa barrera al flujo de capitales que el Ecuador necesita aprovechar de ser una economía dolarizada, enlazándose a los mercados internacionales y al final del día podríamos ser un centro financiero regional, ser un imán para la atracción de capitales y un primer paso, un punto de partida es el ISD. Otras medidas adicionales también, reformas a la legislación bancaria, internacionalización de la banca, etcétera. Pero lo importante es dar ese primer paso que viene por el lado tributario, eliminando el ISD. Yo creo que es el momento es ahora. Y justamente mi pregunta iba hacia cómo vincular esto con una internacionalización de la banca, ¿no? ¿Cómo podría esto beneficiar a otra reforma que también se ha planteado desde el foro que usted representa para llevar traer más representación de bancos internacionales a Ecuador y a su vez Ecuador estar más presente en el mercado financiero internacional? Ya lo amplió, ya explicó parte, pero nos gustaría conocer un poco exactamente de qué va esta propuesta que pudiera ser viable, lo que nos explica a partir de, este primer paso de eliminar el ISD. Bueno, definitivamente es una de las propuestas hechas por el foro, es la internacionalización de la banca y es una medida fundamental porque el financiamiento es crítico en toda actividad productiva y el país necesita lograr un financiamiento más barato, un financiamiento más abundante. Y la manera de hacerlo es justamente enlazándonos a los capitales internacionales. En el Ecuador existe poco ahorro, en el mundo existe mucho ahorro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Crear esos canales de comunicación entre el ahorro externo y el país. ¿Qué hay que hacer para eso? El primer paso es modernizar la legislación bancaria,
Tenemos leyes arcaicas del Código Monetario y Financiero, es un código intervencionista que le da al Estado todas las opciones administrativas de decisión. ¿Qué tasa prestar? ¿Qué garantías? ¿A qué segmentos? ¿Cuánto pagar a los ejecutivos bancarios? Etcétera. Todas las decisiones las puede hacer el Estado. Y solo se acuerda de los accionistas si las cosas van mal. Entonces, tenemos que cambiar eso, tenemos que ir a una legislación moderna y tenemos que aplicar las normas internacionales de Basilea III. Lamentablemente, Ecuador está entre los países más atrasados en la región en adoptar las normas de Basilea III. Entonces, necesitamos una legislación que no sea intervencionista, pero que sí garantice la salud del sistema financiero. Entonces, ese es un cambio fundamental. El segundo es abrirnos a la competencia internacional. Y en el Ecuador, la legislación vigente impide la competencia internacional porque dice que solamente los banqueros pueden ser banqueros. Eso es lo que dice la legislación ecuatoriana. Es decir, alguien que viene de otro sector no puede ser banquero. Lo impide, está prohibido por la ley. Algo de este cambio está en la reforma tributaria. Se amplía el campo y dice, bueno, si es que tiene inversiones en otros sectores hasta un 25, hasta menos de un 25%, de participación bancaria, puede tener inversiones en otros sectores, pero si tiene más del 25%, no puede tener más del 25% de un banco. ¿Qué implica esto? Que, por ejemplo, actualmente hay interesados peruanos que quieren invertir en el sistema financiero en el Ecuador, quieren comprar un banco, Banco del Pacífico, pero la ley les impide, porque esos interesados son grupos productivos que tienen otras inversiones, no solamente bancas, sino también en otros sectores económicos. Y la ley dice, no, si usted tiene inversiones en otros sectores económicos, no puede ser banquero. Solo los banqueros pueden ser banqueros. Entonces, mantiene alejada la competencia internacional. Evidentemente, el tema fundamental también es eliminar las trabas para el flujo de capitales, el ISD. Tiene que ser eliminado, es un punto de partida. Si queremos internacionalizar la banca, necesitamos una libre movilidad de capitales. También tenemos que racionalizar los requerimientos de liquidez y trabajar en la competitividad tributaria. Porque en el Ecuador se ha manejado la tributación por el lado bancario con motivos ideológicos. Recordemos cómo en campañas anteriores un candidato propuso subir, el candidato Lasso en ese momento propuso subir el bono de desarrollo humano, ganó Correa y cumplió la promesa de su adversario. Dijo, sí, yo voy a subir el bono de desarrollo humano, pero financiado con más impuestos de la banca. Entonces, la realidad es que en este momento tenemos una carga tributaria sobre el sistema financiero excesiva, supera en mucho las utilidades, son prácticamente el doble de las utilidades bancarias, es lo que se paga en impuestos, y al final del día quienes pagamos esos impuestos somos los ciudadanos. Entonces, tenemos que ser competitivos también tributariamente hablando. Entonces, son parte de las reformas que se requieren para tener un sistema bancario sólido, con competencia internacional abundante, y los grandes beneficiarios seríamos los ciudadanos, más disponibilidad de ahorro y tasas más bajas. Alberto, otra de las reformas que se han venido discutiendo es la reforma laboral. De hecho, la primera ley enviada por el gobierno que fue rechazada por el CAL incluía un componente de reforma laboral. ¿Cuáles son las perspectivas de la aprobación de una reforma laboral similar a lo ya presentado? Sobre todo considerando que Ecuador posee una de las regulaciones laborales menos libres, menos competitivas del mundo, según índices internacionales, y cuáles pudieran ser las consecuencias de que no se llegue a implementar una reforma laboral que le dé mayor flexibilidad al mercado laboral. Sí, bueno, vemos que el país tiene una ley laboral arcaica, data del siglo pasado, de un mundo que ya no existe. Ya la tecnología atraviesa todos los procesos productivos, todas nuestras vidas, no solo los procesos productivos, y entonces la ley laboral tiene que adaptarse a estas nuevas realidades. Lamentablemente todavía esa ley no se ha adaptado, entonces tenemos que adoptar las mejores prácticas internacionales en materia laboral, dar mayor campo de llegar a acuerdos a empleados y empleadores, y eso requiere de una discusión profunda, seria en la Asamblea, y ahí vienen los problemas. La dificultad viene por el lado político. Necesitamos una capacidad de generar ciertos consensos para que de esa manera se pueda llegar a modernizar las leyes laborales y que tengamos una ley que responda al mundo moderno. ¿Quiénes van a ser los ganadores?
los trabajadores, que podrán tener más oportunidades laborales, y el sector productivo, que también podrá ser competitivo porque tiene unas leyes laborales modernas. El desafío es muy grande y yo creo que hay un riesgo, como vemos en la Asamblea, todo es posible, en política todo es posible, hay mucha irracionalidad también en la política, y no podría asegurar si se va a poder o no se va a poder hacer. Eventualmente todo dependerá de los consensos a los que puedan llegar o de eventos tan arbitrarios como los que sucedió con la aprobación de la ley tributaria. Pero el desafío realmente para el Ecuador es alcanzar una legislación laboral moderna que nos permita generar oportunidades para los trabajadores. Con relación a este punto, también se viene discutiendo la fijación del salario básico unificado para el próximo año. De parte de los trabajadores se basan en el compromiso anunciado por el presidente Guillermo Lasso de subir el salario básico hasta $500 durante su mandato, y por eso argumentan que debería haber un incremento de $25. Por el otro lado, los representantes de los empleadores se basan en las proyecciones del índice de precios y argumentan que el incremento debería ser de aproximadamente $5. En su opinión, ¿cuál debería ser la política a seguir o el criterio a seguir para la definición del salario? Bueno, yo creo que el gobierno anterior dio un paso muy importante en materia de fijación de salarios, creando una fórmula técnica donde considera el factor fundamental para fijar un salario, que es la productividad del trabajo. Ese primer paso ya se lo dio. Hay que ratificarse en esa fórmula y más bien entender que lo que hay que trabajar es en elevar la productividad del trabajo. ¿Eso cómo se logra? Creando un ambiente favorable para la inversión, más inversión en máquinas, en tecnología, en equipos, y por otro lado, capacitando a los trabajadores, más especialización en el trabajo. Todo eso permite elevar la productividad. Entonces, el objetivo para poder llegar a mejores salarios, que ese tiene que ser un objetivo de política pública siempre, pero hay que entender los caminos correctos. El camino correcto no es fijar salario por decreto, sino trabajar en elevar la productividad del trabajo. Efectivamente, y con esto volvemos creo que a los temas con los que empezamos esta conversación, que para eso necesitamos mayor inversión, de manera tal que aumente el capital invertido por trabajador y así la productividad, que generará mayores salarios reales. Y bueno, para eso también necesitamos, entre otras cosas, seguridad jurídica y quitar todas estas trabas como las que hemos mencionado, impuesto a la salida de divisas, entre otras. Bien, antes de cerrar el programa quisiera invitarles a todas las personas que nos escuchan, en primer lugar, a seguir las redes del instituto. Estamos como IEEP Ecuador en todas las redes sociales. Además, les recordamos que este fin de semana iniciamos con un nuevo programa de formación denominado News Lab, en el que se tratarán temas de economía, filosofía política, comunicación, entre otros. Bueno, antes de cerrar, quiero agradecerle a Alberto por habernos acompañado en este programa, también agradecerle a Claudia y Carlos por haber participado, a Radio Morena por el espacio y a todos los radioescuchas. Nos vemos el próximo martes en su programa Contrapunto Liberal. Muchísimas gracias.